Capítulo 12. La vida profesional. La vida profesional es todo un momento que ocupa una gran parte de nuestra existencia. Y no es exagerado afirmar que para algunos ocupa la mayor parte de su existencia. Sentido profundo del trabajo. ¿Qué es realmente el trabajo? Para algunas personas, para la mayoría de personas, el trabajo es una obligación impuesta por la necesidad. Es un medio absolutamente necesario para poder ganarse la vida, un medio para tener dinero con el que subvenir a sus necesidades. Y, sin embargo, el trabajo podría ser algo enteramente distinto. El trabajo es, o ha de ser, la expresión creativa, espontánea del yo humano, del yo profundo, del yo espiritual. Trabajar es expresar las capacidades que hay dentro. Trabajar ha de ser un medio para ir desarrollando, despacio o deprisa, según las personas, toda la inmensa capacidad que hay en el individuo. El trabajo habría de constituir, pues, un medio extraordinario de satisfacción, de placer, como todo lo que es satisfacer las necesidades básicas. Todas las necesidades básicas del hombre, al ser satisfechas, van acompañadas de placer. Es más, el único placer que existe que sea real, auténtico, legítimo, es el resultado de satisfacer las necesidades reales de la persona, lo cual es un medio para su desarrollo o crecimiento. Por eso todas las necesidades naturales van acompañadas de placer. Y lo mismo ocurre en un nivel psicológico. El trabajo, por tanto, para la persona que descubre el sentido interno de la vida, de sí mismo, es siempre una expresión de uno mismo que produce satisfacción y es un medio de autorrealización. Es muy importante aclarar esta noción. En general, se cree que el trabajo es una obligación impuesta por la realidad de la vida. Hemos de trabajar porque no tenemos más remedio, porque si no, no podemos vivir. Se considera que el trabajo es una obligación a la que el hombre ha de sucumbir, ha de aceptar, porque en caso contrario se siguen una serie de perjuicios de todo tipo. Realmente no es así. El trabajo no es una necesidad impuesta. El trabajo es una expresión espontánea y creadora. Es un goce. No es un medio para ganarse la vida. Es un medio para llegar a ser uno mismo. Para muchas personas, para la mayoría, está funcionando todavía la sugestión bíblica de que ganarás el pan con el sudor de tu rostro. No olvidemos que esta es la consigna para el hombre caído, para el hombre expulsado del Edén, para el hombre que vive bajo la ley de la dualidad, bajo la ley de la mente personal. Para este, que vive en una conciencia pequeña, cerrada de la dualidad, esto es así. Necesita trabajar como deber, porque sólo mediante su trabajo puede satisfacer su necesidad de vivir material y psicológicamente. Pero no olvidemos que hay, después, otra ley para el hombre redimido, para el hombre liberado, y es: conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. O no os preocupéis por las cosas que habéis de comer o con qué os vestiréis, que va junto con aquel hermoso pasaje que dice: mirad los lirios del campo y los pájaros en el cielo, que ni en verdad Salomón con toda su gloria. Y que acaba diciendo: porque es el placer del Padre daros estas cosas. Daros, no que os ganéis, daros. Y es que la vida, la existencia, es un don, pero no un don que hayamos de pagar. La vida y todas sus expresiones y todas sus necesidades y todos sus desarrollos y toda su culminación es un don, porque es la expresión gratuita de Dios. Por lo tanto, esta ley, esta sugestión que pesa como una absoluta necesidad de que el hombre trabaje para que sea digno de la vida, es cierta solo mientras la persona está viviendo su conciencia elemental. Cuando el hombre descubre su identidad espiritual y su vinculación con la realidad absoluta, con el Ser Supremo, cuando puede reconocer esto en su vida real, cuando puede vivir abierto a esa presencia, a esta influencia, a esta expresión de Dios a través de uno, entonces deja de operar dicha ley. Entonces el hombre descubre que el pan, las necesidades, vienen dadas, vienen satisfechas de un modo que no tiene nada que ver con el trabajo que uno hace. Cuando yo expreso mi capacidad, que no es otra cosa que Dios expresándose a través de mí en el mundo, no hago más que dar paso libre, diríamos poner luz verde a la acción divina en mí. Y cuando entonces a través de mí se realiza esta expresión de un modo inteligente, de un modo adecuado a la exigencia o a la situación exterior, entonces esa misma inteligencia que se expresa en mí como acción es la que se expresa en el mundo, dándome los medios para que yo satisfaga mis necesidades, dándome, no pagándome. Hay aquí un concepto algo difícil de captar. Estamos tan acostumbrados a esa ley que parece inexorable del esfuerzo, del trabajo, del pago del trabajo, que todo esto da la impresión de ser una pura idea, una utopía. Y sin embargo, se trata de algo que funciona con un rigor matemático. Trabajo auténtico, vocación más espíritu de servicio. En el sentido práctico, el trabajo ha de ser la expresión de la vocación genuina de uno, es decir, la expresión de su aptitud auténtica, natural, expresión que ha de ir combinada con un espíritu de servicio, de utilidad a los demás. Cuando yo expreso mi capacidad, aquello que tengo como propio, aquello que en cierta forma me distingue de los demás, tanto si es una habilidad manual como una inteligencia de tipo abstracto o una cualidad estética o lo que sea, yo siento gran satisfacción porque estoy expresándome a través de aquello. Lo que da mayor satisfacción es poder expresar lo que uno vive como más genuino, como más propio, más auténtico de uno. Y el trabajo ha de ser siempre la expresión de esos talentos naturales, lo que es la auténtica vocación, solo que esta vocación ha de ir combinada con un sentido de servicio, de utilidad para los demás. Entonces yo me expreso a mí mismo
pero en mi modo de expresarme soy útil y esa utilidad es la que se traduce en un ingreso económico. Mi utilidad hacia el mundo me es devuelta por la utilidad del mundo hacia mí. Pero esto ha de ser como resultado de una expresión auténtica, no como una compraventa, como un regateo, como una cotización. Muchas personas tienen el problema de que no están desempeñando un trabajo que les satisfaga. Entonces trabajan de un modo forzado, sienten disgusto por el trabajo, porque en el fondo hacen su tarea pensando solo en el dinero que necesitan para vivir o para pagar sus caprichos. Así nunca arreglarán su problema. Hasta que la persona no descubra su vena auténtica y encuentre lo mejor de sí mismo en lo que hace, no tiene una verdadera posibilidad de promoción, de ascenso, de subida de nivel. Hasta que interiormente no trabaje con toda su alma, no tendrá la respuesta adecuada del ambiente, de las oportunidades. Si la persona está trabajando por debajo de su nivel, aunque las oportunidades crucen por delante de él, no sabrá reconocerlas o no las podrá utilizar aunque las reconozca. Reglas para mejorar en el trabajo. Ahora bien, toda persona puede mejorar sus condiciones de trabajo y las puede mejorar si aprende a descubrir que el trabajo no es una obligación, sino una oportunidad, un medio para crecer, para expresarse, para llegar a ser uno del todo, para dar al mundo algo que uno tiene genuinamente como propio. Y el trabajo que uno puede hacer en algo es único. En este sentido, es un trabajo necesario, es un servicio necesario que nadie puede prestar como yo. Puede haber personas que tengan más talento en algo, que tengan más habilidad en otra cosa, pero en mí hay siempre una nota personal, una nota propia que me distingue y que da a mi trabajo una característica única. En este sentido, mi trabajo es la nota única que nadie puede reproducir. Soy yo mismo, único, que estoy trabajando, que estoy sirviendo, que estoy tejiendo la vida con los demás. Hasta que la persona no encuentre este sentido único de creación, de autoexpresión, de realización profunda de uno mismo, no podrá arreglar de veras su problema de trabajo. Para cambiar la situación actual del trabajo, sea cual sea este, el procedimiento básico es siempre el mismo. En primer lugar, descubrir que yo soy punto de partida, que yo soy foco positivo de irradiación, que yo no soy un mero producto de circunstancias, que yo, en todo momento, soy alguien en mí mismo, alguien que al tomar conciencia de sí puede ser un punto luminoso que se irradia al exterior y se convierte en causa. Entonces tomar conciencia de las posibilidades que hay como fuerza interior y como comunión con la mente universal. Visualizar luego con claridad cómo uno concibe o intuye su mejora de trabajo, bien sea haciendo el mismo trabajo con mucho mayor éxito y eficacia o subiendo escalones dentro de la misma línea de trabajo que está haciendo o quizás buscando otro lugar u otras circunstancias que respondan más a sus aspiraciones. Visualizar esto con claridad y entonces obligarse a vivir el estado interno que corresponde a este nuevo trabajo
aunque exteriormente todavía no exista, no se viva. Ver claramente este trabajo como si ya estuviera realizado y se estuviera viviendo su éxito, tanto si se trata de un trabajo técnico como administrativo o de ventas o de lo que sea. Así pues, primero tomar conciencia de sí mismo, descubrir o actualizar la fuerza interior que hay en uno mismo por ser expresión de la fuente infinita, estar en comunión con la mente universal. Visualizar entonces concretamente las circunstancias que uno anhela, que uno intuye como óptimas, como las que realmente le llenarían, como una expresión plena de uno mismo y eficaz en el mundo. Mantener esa idea y evocar el estado interior correspondiente a la vida efectiva de esta idea, afirmando mentalmente: yo quiero vivir esta situación, yo quiero vivir esta actitud, este éxito. Representárselo dramáticamente, vívidamente, con detalles muy concretos. Experimentar la sensación interna de estar viviendo las sensaciones de este modo de trabajo. Mantener esto cada día, cada día. Y, punto importante, a partir de ahora, obligarse a vivir en la situación en que uno esté, por lejos que se halle esta situación de lo que uno aspira, del modo óptimo. Porque en el momento en que estoy despreciando, rechazando mi situación actual, esta actitud de rechazo está funcionando también con respecto a mi ideal. Así pues, solo viviendo la afirmación interior y manteniéndola, aun en condiciones malas, conseguiré que se materialice al exterior, conseguiré que me vengan las oportunidades, que se movilicen cosas que hasta ahora parecían muy remotas con respecto a mí. Hágase la experiencia con sinceridad, hágase la experiencia, si se quiere, con una cosa más modesta, más pequeña, y se verá el resultado. Ahora bien, que uno se obligue a no volver a los hábitos antiguos, a no protestar, a no rechazar, a no volverse de espaldas a la situación presente. Antes bien, esforzándose en vivir durante el tiempo del experimento toda la situación presente en ese estado óptimo interior. Hágase esto, pongamos, durante un periodo de 2 meses y se comprobará el resultado, quizá mucho antes. Esto que parece tan aventurado, tan extraño, funciona de un modo exacto. Nuestro modo de hacer exterior es expresión de nuestro modo de sentir, de nuestro modo de ser interior. Y el mundo exterior responde a nuestro modo de sentir y de hacer. Y el mundo exterior no son solamente las personas concretas que ahora estamos tratando, sino que son las oportunidades, las circunstancias, las afinidades inconscientes, todo un campo de atracción que estamos constantemente manteniendo con nuestra actitud interior. Si yo mantengo una actitud de rechazo, estoy atrayendo solamente a mi círculo de vida a las personas que protestan. Si yo cultivo en mi interior una actitud de afirmación positiva, profunda, entonces estoy atrayendo por afinidad, por simpatía o sintonía vibratoria a las personas que están en la misma línea de desarrollo, de afirmación, de progreso. Y esto es un principio que funciona siempre, nos demos cuenta o no. Si lo ponemos en práctica, comprobaremos su eficacia. Sentido del éxito profesional. Muchas veces el trabajo se vive solo como un instrumento para demostrar el propio valor intelectual,
para conseguir un prestigio. Esto indica tan solo que la persona vive muy insatisfecha por dentro. Por lo demás, si yo busco el prestigio a través del trabajo, me encontraré comprometido en una carrera sin final, porque siempre habrá una nueva cumbre de prestigio que escalar. Y lo peor será que mientras tanto sentiré siempre colgada encima de mí la espada de Damocles, de cualquier adversidad, de cualquier dificultad que pueda dar al traste con todo lo conseguido en cuanto a prestigio. El verdadero sentido del éxito profesional ha de consistir en que yo, a través de la labor que realice, esté expresándome profundamente, lo cual implica que al mismo tiempo esté disfrutando de mi trabajo. Es decir, que no se trata de un éxito de opinión, sino de la propia expresión. La trascendencia que esto tenga respecto al mundo, a los demás, en todo caso ha de ser una consecuencia. Este éxito, diríamos, social, no aporta ni un miligramo más de peso específico a mi labor, que ha de ser, ante todo, auténtica. En segundo lugar, el verdadero éxito de mi trabajo dependerá de la eficacia real, de la utilidad efectiva que éste tenga para los demás. El trabajo es un medio de servicio, un medio de crear algo que es útil a los demás y que, en cierto sentido, solo yo puedo hacer de aquella manera óptima. Así pues, el éxito, en este sentido que hablamos, consistirá en la autenticidad y, paralelamente, en la eficacia de cara al bien de los demás. Cualquier otro sentido de éxito es contraproducente, porque se vuelve contra quien lo busca y contra quien lo tiene. Este último tendrá que estar siempre velando para que no le aparten de la cumbre, tendrá que estar siempre en pie de guerra, angustiosa, y en lugar de ser una afirmación, será una constante situación de lucha. Bien pueden confirmarlo aquellos que día y noche están luchando en este sentido de competitividad que tan malos resultados proporciona económica y socialmente. El dinero y la riqueza en general. Examinemos ahora desde una vertiente más profunda el aspecto económico de la vida, el dinero, la riqueza. Para la mayoría de personas, riqueza es todo lo que poseen, bien sea en dinero o en bienes materiales fácilmente convertibles. En la mentalidad de la gente, la riqueza tiene siempre este carácter posesivo y acumulativo, el dinero, las tierras, las acciones. Y entonces viene la lucha para ganar más dinero, más posesiones, más acciones. Y el dinero que yo tengo es el dinero que consigo sacar a los demás. Y cuanto más tengo yo, menos tienen los otros. En esta visión siempre aparece el carácter competitivo. Y, sin embargo, la riqueza es algo muy distinto. La verdadera riqueza consiste en lo que hace posible que el dinero y los bienes materiales fluyan, vengan, circulen. Así vemos, por ejemplo, que la salud no consiste en que yo tenga mucha fuerza, mucho apetito y un color sonrosado en las mejillas, sino en que haya en mí una excelente circulación de energías vitales. Entonces el apetito y el color sonrosado y la fuerza serán los efectos de la salud, sus signos externos, pero no la salud. De la misma manera, el dinero es el efecto de la riqueza, pero no la riqueza en sí. Por esto se da el caso de tantas personas
que a través de largos años de luchas y esfuerzos llegan a tener dinero y no por ello son personas ricas ni prósperas. El dinero es algo que está estancado en ellas, es algo acumulativo, algo posesivo, algo que no es vida. La fuente de la riqueza en sí, no es otra que la vida divina expresada a partir de este nivel material. La riqueza no es diferente del amor, como tampoco es diferente de la inteligencia o de la energía. La riqueza es esta misma fuerza creativa expresada a través del nivel material, pero en tanto que fuerza, no en tanto que condensación, que producto de esa energía divina. Cuando yo lucho por el producto, por los efectos, no consigo la riqueza. Tal vez llegue a conseguir algún dinero, pero veré que, curiosamente, en la medida en que lo retengo, no me produce, y si lo pongo en circulación, me desaparece, si no he conseguido sintonizarme con ese circuito superior. En general estamos acostumbrados a aceptar la idea de que una cosa es el mundo espiritual y otra el mundo material. Esto es totalmente falso. Solamente existe una realidad, solamente existe una vida. La vida es única y esta vida única es Dios expresándose en todo. No existe una vida espiritual y una vida material. Existe solo una mentalidad materialista y una mentalidad espiritualista. Son modos de ver, de pensar o de creer, pero no responden al modo de ser de las cosas. Las dos cosas son una sola cosa. Ahora bien, mi modo de ver puede ser parcial, y de hecho lo es en tanto cuando lo llamo espiritualista por oposición a materialista, como cuando lo llamo materialista por oposición a espiritualista. La verdadera visión es descubrir que la base de todo lo que existe es la vida, el ser, la realidad, Dios, el nombre que se quiera, y que no hay ninguna diferencia substancial entre las manifestaciones a nivel más elevado y las manifestaciones a nivel más elemental, porque en ambos casos se trata exactamente de la misma vida divina. Es la misma vida universal que se expresa a través de mi salud, a través del sentido de la riqueza, a través de la inteligencia, de la intuición o de cualquier estado por elevado que lo imaginemos. Es la misma y única vida. Pero mientras yo siga creyendo que la riqueza consiste en tener cosas, yo estaré luchando por tener cosas y no por conseguir que esa vida fluya en mí libremente. O sea que mi mentalidad es la que pone unos límites, unas condiciones a que las cosas en mí funcionen de un modo y no de otro. Por esto es tan importante comprender profundamente. Diríamos que en la historia de la humanidad casi siempre se ha vivido como básica la dicotomía de que lo material está opuesto a lo espiritual. Se ha dicho que una persona que busca valores superiores debe renunciar a lo material. Yo creo que esta es una postura errónea. Dios, la inteligencia suprema, quiere la plenitud de todos, quiere una vida más abundante para todos, y vida abundante no en el sentido de vida allá arriba, en el cielo, es decir, después, cuando estaremos sin el cuerpo físico, sino que quiere decir ahora. Vida abundante significa vida en todos sus aspectos, en todas sus dimensiones, desde el nivel más biológico o vegetativo hasta el más espiritual. Dios no quiere que seamos pobres,
porque, como ha dicho alguien, la pobreza es una enfermedad. Así pues, un déficit de circulación de energía divina. Dios quiere nuestra abundancia. Dios quiere nuestra vida plena, generosa, próspera. Dios, cuando se lo permitimos, se manifiesta siempre de un modo abundante, siempre. Así lo hace en la naturaleza, así lo hace en todo. Pero hay como una especie de sugestión muy fuertemente arraigada en nosotros, por la cual nos parece ilegítimo tratar de ganar dinero o de tener bienes en abundancia si tenemos aspiraciones espirituales. O, en todo caso, lo vivimos como dos cosas distintas. Por un lado, un imperativo de la vida por el cual yo estoy obligado a tratar de vivir lo más prósperamente posible en pro de mi confort y del confort y felicidad de mi familia, y por otro, lo que son los valores espirituales. Entonces, toda persona que tiene una aspiración se cree obligada a renunciar al sentido material, al sentido de manifestación material de la riqueza, para limitarse solo a la riqueza espiritual. Y esto es falso. Es como si uno renunciara a tener salud porque está buscando la sabiduría, el conocimiento. Siempre es la misma vida la que se expresa en un nivel como inteligencia, en otro nivel como amor, como salud en otro nivel, como vida plena, abundante, fructífera en otro. La pobreza de la humanidad no la voy a arreglar con mi pobreza. Puedo arreglarla viviendo yo un nivel de conciencia un poco más elevado, más abierto, y comunicando ese nivel, ayudando a la gente a elevar su propio nivel de conciencia. Esta es la única solución a la pobreza. Si a causa de que hay mucha gente pobre, yo vivo con una mentalidad de pobre, entonces lo único que hago es aumentar la pobreza general. Si yo quiero ayudar de veras, que ayude elevando a los demás, no rebajándome a su nivel. Así pues, Dios está queriendo mi vida plena y abundante en todos los sentidos, incluido el aspecto material, el aspecto económico. Pero esto solo es posible si yo reconozco que Dios quiere esto y que el trabajo es el medio para realizarlo. Mientras yo siga creyendo que el medio para tener dinero es mi habilidad, mis conocimientos técnicos y mi capacidad de lucha, mientras yo ponga solo fe en mi competitividad, entonces recogeré los frutos de esta competitividad y nada más. Cuando yo me doy cuenta de que la riqueza es algo divino, tan esencial como esencial es el amor, y me abro a Dios como fuente de mi riqueza, entonces no pongo límites a esto. Entonces es cuando yo puedo ser canal de recepción y expresión en un circuito realmente dinámico, creativo. Mientras yo busco dinero, lo más fácil es que no lo encuentre. Cuando busque la riqueza en un sentido genuino, descubriré que esta riqueza es la presencia activa de Dios. Descubriré que Dios, expresándose a través de mi nivel material, es el verdadero sentido de la riqueza, porque es el que está generando la circulación de lo material, la circulación creativa, dinámica de lo material. Entonces veré que es esa vida misma la que me alimenta y que no lo hace solamente de un modo ajustado, parco, sino que me alimenta de un modo generoso, de un modo abundante, justo en la proporción en que yo permito que esto funcione. Mientras yo confío solo en mi talento o en mi capacidad personal de lucha, estoy limitándome en mi capacidad de recibir.
En el momento en que yo me abro para recibir a chorro la presencia superior y la acepto explícitamente como fuente de suministro de todo en mí, entonces se expresa como tal fuente. Pero si no hay una aceptación explícita de que Dios es la fuente de mi riqueza y yo sigo creyendo que Dios es solamente fuente de un bien superior, de un bien moral, de un bien espiritual, pero no de la riqueza, que es algo en sí condenable, entonces yo no recibiré tales bienes porque mi actitud mental estará negando, imposibilitando que esto funcione a ese nivel. Como ya explicamos en la primera parte del libro, es siempre la mente la que acepta, la que abre o cierra el paso a esta energía. Y lo que llamamos material no es en absoluto distinto a lo que llamamos espiritual. Es exactamente lo mismo. Entonces se da el caso curioso de que el secreto para aumentar la riqueza, en este sentido, no consiste en acumular, en retener, sino que consiste en dar. Exactamente como ocurre en mi energía interior, en mi inteligencia, en mi amor. Mi energía crece en la medida en que la convierto, en que la utilizo a través de la acción y el esfuerzo. Mi amor crece en la medida en que lo comunico. Mi inteligencia crece en la medida en que la utilizo, en que la hago trabajar y la expreso. Pues bien, mi riqueza crece en la medida en que yo doy expresión dinámica a esta energía, a esta riqueza. El crecimiento de la riqueza solo se produce a través del dar, a través del exteriorizar. Si hay la conciencia interior abierta a la fuente, entonces el dar es devuelto multiplicado. La vida es una y la vida nos responde según lo que le damos. Lo que yo doy a la vida, ésta me lo devuelve multiplicado. Si le doy generosidad, me devuelve generosidad. Si le doy exigencias, me devuelve exigencias. Si le doy protestas, me devuelve protestas. Y lo mismo ocurre en el aspecto económico. Pero entiéndase bien que esto solo funciona así cuando la persona se mantiene interiormente abierta a esta presencia. La persona que es capaz de mantenerse abierta y reconocer a Dios como fuente de la riqueza, no solo espiritual, sino explícitamente de la llamada material, verá cómo su riqueza crece y crece. En este sentido, yo personalmente puedo hablar algo porque he tenido que aprender esta lección a través de la experiencia de muchos años, de muchos esfuerzos personales gracias a los cuales no conseguí gran cosa. Solo en la medida en que he podido ir descubriendo esta ley y la he ido aplicando, las cosas han cambiado. Para mí, pues, esto es una demostración muy palpable, muy evidente de este mecanismo. En la práctica, esto se traduce en que nosotros tenemos acceso a una riqueza grande para cada uno, una riqueza que consiste en creación de riqueza, no una riqueza que se quita a los demás. Es un aporte creativo, un incremento de algo, un enriquecimiento del mundo, que el mundo me devuelve como enriquecimiento en mí, para que circule. Y yo soy el que da la medida de esto. En la medida en que lo acepte, en que sea consecuente con esa confianza, con esa seguridad, con esa actitud de apertura y de certeza interior, comprobaré que esto funciona de un modo exacto. Ahora bien,
si yo hago este trabajo y luego el resto del día me lo paso con miedo, con ansiedad, con ideas de negación, de que yo no puedo cambiar, de que yo no alcanzo, entonces ese miedo está cerrando mi mente, está impidiendo el paso de la cosa. El miedo no es más que una idea de negación que se expresa a través de lo emocional. El miedo y la ansiedad son negativos, cierran el paso. Este es el problema. La persona que ha tenido experiencias muy negativas en este sentido ha de poder cambiar su actitud interior en profundidad, al objeto de que esto se cristalice de un modo real, estable, en el exterior. Solo en la medida en que existe la riqueza de veras dentro, con sinceridad, en profundidad, la riqueza cristalizará dinámicamente en el exterior. Y esta riqueza no dependerá para nada del vaivén de las circunstancias económicas externas, porque uno estará en contacto con una fuente creativa. Así pues, afirmar la presencia de Dios como fuente de suministro, de riqueza en mí, y afirmar esto intuyéndolo como verdad y repitiéndolo hasta que todos mis miedos en este sentido queden eliminados, hasta que yo interiormente pueda sentir esta conciencia de la riqueza, de la abundancia. Este es el trabajo a realizar por todo aquel que quiera resolver sus problemas económicos de veras para siempre. Esto puede hacerse en tanto que trabajo general para cambiar la tónica económica de toda una vida o incluso de cara a una situación particular, a una dificultad particular que uno sufra en un momento dado. De hecho, todos los problemas económicos son, de algún modo, una negación interior a esta plena presencia activa de Dios. Por lo tanto, uno puede abrirse a esta presencia y pedir específicamente para una situación determinada, para un problema inmediato al que no se ve solución. Y en la medida en que la demanda sea sincera, en que esta presencia de Dios se viva, aunque sea por unos instantes, realmente se verá como, de una manera quizás inexplicable, viene la solución concreta. Quien trabaja en este sentido puede decir que tiene su problema realmente resuelto a condición que viva este contacto. En el momento en que Dios es para mí realmente Dios y en que me mantengo en esto de veras, sinceramente, las cosas funcionan. Funcionan porque se establece un ritmo diferente, una vibración diferente. Operan unas leyes totalmente distintas de las que antes parecían ineludibles, inexorables.